Hola, soy Sofía. Mi esposo vendió el auto que mi padre me regaló para nuestra boda, y lo hizo a mis espaldas. Lo descubrí de la peor manera posible, justo el día de nuestro primer aniversario. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia vida? Antes de contarte la cara que puso mi padre cuando me vio llegar en autobús a la fiesta que él mismo organizó, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando la verdad sobre el Mercedes-Benz salió a la luz frente a todos nuestros seres queridos. Fue el momento en que el castillo de naipes que llamaba mi matrimonio comenzó a derrumbarse, pieza por pieza, frente a los ojos de todos. Y la humillación fue solo el principio de una historia que necesitaba ser contada para que nadie más pasara por lo mismo sin saber cómo defenderse. Nuestro primer año de casados transcurrió en un deslumbrante apartamento en Brickell, con vistas panorámicas de Miami que parecían sacadas de una revista de lujo. Para el mundo exterior éramos la pareja perfecta, jóvenes, exitosos y enamorados. Yo, una diseñadora gráfica con una carrera en ascenso, y Alejandro, mi encantador esposo, un asesor financiero que prometía construirnos un imperio. Sin embargo, tras las puertas de nuestro hogar de diseño minimalista, se escondía una realidad mucho más fría. Alejandro, con la excusa de optimizar nuestras finanzas para el futuro, tomó el control total de nuestro dinero. Mi sueldo se depositaba en una cuenta conjunta a la que yo no tenía acceso directo. Él me daba una especie de mesada para mis gastos personales. Al principio, su lógica me pareció sensata, una muestra de responsabilidad. Pero con el tiempo, esa sensación de seguridad se fue transformando en una sutil inquietud, un presentimiento silencioso de que estaba perdiendo no solo mi independencia, sino también mi voz en mi propia vida. El símbolo más claro de esta dinámica era el Mercedes-Benz blanco que mi padre nos regaló en la boda. Recuerdo el día que nos lo entregó, con un enorme lazo rojo en el capó. Para él, ese auto no era solo un objeto de lujo, era una manifestación de su amor, una herramienta para que yo mantuviera mi libertad, mi capacidad de moverme por el mundo sin depender de nadie. Sin embargo, Alejandro insistió en que el vehículo quedara registrado a su nombre, argumentando que así obtendríamos un mejor seguro y que sería más sencillo para los trámites. Yo, ingenua y confiada, acepté sin dudar. Pronto, el auto se convirtió en su auto. Las llaves, que al principio colgaban de un gancho junto a las mías, desaparecieron de allí para vivir permanentemente en su bolsillo. Cada vez que necesitaba usarlo, tenía que pedírselo, y casi siempre había una excusa. Hoy lo necesito para una reunión importante, mi amor, o mejor no lo saques, el tráfico está terrible. Poco a poco, el símbolo de mi libertad se convirtió en los barrotes de mi jaula dorada. La inquietud que sentía al principio se convirtió en una ansiedad sorda y constante. Comencé a notar pequeños detalles que antes pasaba por alto. Sobres de bancos desconocidos que llegaban a nuestro correo y que Alejandro guardaba rápidamente antes de que pudiera verlos. Llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, susurrando un «luego te llamo». Cuando intentaba hablar sobre nuestro presupuesto o nuestros ahorros, sus respuestas eran siempre vagas y condescendientes. «No te preocupes por esas cosas, Sofía. Tú enfócate en tu arte, que yo me encargo de los números. Es por nuestro futuro», me decía con una sonrisa que ya no me parecía tranquilizadora, sino una máscara para ocultar algo que no quería que yo viera. Me sentía como una niña a la que le administraban su vida, no como la socia y compañera que se suponía que era. La confianza se estaba erosionando, reemplazada por una sospecha que me avergonzaba admitir, incluso a mí misma. La celebración de nuestro primer aniversario se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta disfrazada de fiesta. Mis padres, Javier e Isabela, habían decidido organizar un gran evento en su espectacular casa de Coral Gables. Querían celebrar nuestro amor, nuestro año de éxito. Para ellos, éramos el ejemplo de un matrimonio moderno y feliz. La idea de fingir esa perfección delante de toda nuestra familia y amigos me llenaba de una profunda angustia. Quería gritar que algo no estaba bien, que me sentía atrapada, pero el miedo a decepcionarlos y a admitir mi propio fracaso era paralizante. Alejandro, por su parte, estaba eufórico. Para él, la fiesta era un escenario perfecto para proyectar la imagen de éxito y control que tanto le importaba.
Hablaba de los invitados importantes que asistirían, del prestigio, de cómo todos admirarían la vida que habíamos construido. No se daba cuenta, o no le importaba, que yo me sentía como una actriz secundaria en la película de su vida. El día de la fiesta, la tensión en nuestro apartamento era casi palpable. Mientras me arreglaba, tratando de encontrar en el espejo a la mujer feliz que todos esperaban ver, busqué instintivamente las llaves del Mercedes en el pequeño cuenco de la entrada donde a veces las dejaba. Estaba vacío. Le pregunté a Alejandro, con un tono que intenté que sonara casual. «Ah, eso», dijo sin mirarme, ajustándose el nudo de su corbata de diseñador. Lo llevé al concesionario para una revisión completa. Quería que estuviera impecable para esta noche, una sorpresa. Su respuesta fue tan fluida, tan ensayada, que un escalofrío me recorrió la espalda. Era una mentira. Lo sentí en cada fibra de mi ser. La excusa era demasiado perfecta, demasiado conveniente. Pero confrontarlo en ese momento significaba desatar una guerra que no tenía la fuerza para pelear. Asentí en silencio, pero el nudo en mi estómago se apretó con fuerza. La confianza que me quedaba se había hecho añicos contra la pared de su engaño. Su plan, según me explicó, era que él iría primero a la fiesta para recibir a algunos socios importantes, y que luego volvería por mí. Pasaron las horas, el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de Miami de tonos anaranjados y púrpuras. Lo llamé 1, 2, 10 veces. Su teléfono se iba directamente al buzón de voz. La humillación comenzó a instalarse en mi pecho, fría y pesada. Allí estaba yo, con mi vestido de gala y mis zapatos de tacón, varada en nuestro lujoso apartamento. La única opción que me quedaba era rendirme o encontrar una manera de llegar. Con lágrimas de rabia e impotencia nublándome la vista, salí a la calle. La imagen era surrealista. Yo, vestida para una fiesta de alta sociedad en Coral Gables, esperando en una parada de autobús en pleno Brickell Avenue. El pequeño boleto de papel que compré se sentía como un certificado de mi derrota, un símbolo tangible de cuánto poder le había cedido. Llegué a la mansión de mis padres casi 2 horas tarde. El sonido de la música clásica, las risas y el tintineo de las copas de champán me golpearon como una bofetada. Caminé por el jardín impecablemente cuidado, sintiéndome completamente fuera de lugar, con el bochorno pegado a mi piel. A través de los ventanales vi a Alejandro. Estaba en el centro de un círculo de personas, incluyendo a mi padre, gesticulando animadamente, con una copa en la mano y una sonrisa radiante. Parecía el anfitrión perfecto, el yerno ideal. Nuestros ojos se encontraron por un instante. No hubo sorpresa ni culpa en su mirada, solo un breve reconocimiento antes de volver a su conversación, como si mi llegada tardía y mi estado de agitación fueran un detalle insignificante. En ese momento comprendí que no solo me había mentido, sino que mi humillación no le importaba en lo más mínimo. Era una simple pieza de atrezo en su elaborada puesta en escena. Fue mi padre, Javier, quien finalmente se dio cuenta de mi presencia solitaria cerca de la entrada. Se disculpó con sus invitados y se acercó a mí, con el ceño fruncido por la preocupación. Su mirada recorrió mi rostro, notando el rastro de mis lágrimas y la tensión en mis hombros. Puso sus manos sobre mis brazos con la calidez y la familiaridad que siempre me habían reconfortado, pero que en ese momento solo acentuaban mi sensación de fracaso. No entendía qué estaba pasando, por qué su hija, en su propia fiesta de aniversario, parecía una extraña perdida. Me miró fijamente a los ojos y con una voz cargada de una genuina e inocente confusión, me hizo la pregunta que encendería la mecha de una explosión inevitable. «Hija, ¿por qué viniste en autobús? ¿Dónde está el auto que les regalé?» La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de un significado que él ni siquiera podía imaginar. La pregunta de mi padre resonó en el jardín como el estruendo de un trueno silencioso, deteniendo el tiempo a nuestro alrededor. Sentí como las miradas de los invitados más cercanos se desviaban hacia nosotros, cargadas de una curiosidad repentina y morbosa. El murmullo de las conversaciones se atenuó y el aire se llenó de una tensión palpable. Me quedé paralizada, con la garganta seca y el corazón latiendo desbocadamente en mi pecho. Cada segundo que pasaba en silencio era una tortura, un reflector que me iluminaba en mi propia humillación. Busqué al Alejandro con la mirada.
esperando una señal, una ayuda, pero él seguía inmerso en su círculo, ajeno a la bomba que mi padre acababa de activar sin saberlo. En ese instante me sentí completamente sola, expuesta como una herida abierta en medio de una celebración que se suponía era mía. La pregunta no era solo sobre un auto, era sobre mi valor, mi independencia y la mentira que se había convertido en mi matrimonio. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, logré encontrar mi voz, aunque salió como un susurro frágil y tembloroso, apenas audible por encima de la música suave. «Papá», comencé, tragando saliva para disolver el nudo que me ahogaba. Alejandro lo vendió. Las palabras salieron de mi boca y parecieron adquirir una vida propia, flotando en el aire como veneno. Vi el color desaparecer del rostro de mi padre. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y confusión. Sus manos, que todavía estaban en mis brazos, se tensaron. «¿Qué dices? ¿Cómo que lo vendió?» Sin decirte nada, su voz, normalmente tan segura y resonante, ahora era un murmullo de desconcierto. Un par de amigos de la familia que estaban cerca intercambiaron una mirada incómoda, dándose cuenta de que habían tropezado con un drama íntimo. La vergüenza me quemaba las mejillas, una sensación de calor que se extendía por todo mi cuerpo. Había revelado la primera grieta en nuestra fachada perfecta, y el sonido del derrumbe era ensordecedor. Fue entonces cuando Alejandro pareció despertar de su trance de anfitrión perfecto. Se disculpó rápidamente con su grupo y se acercó a nosotros con una velocidad y una gracia que solo podían ser producto del pánico. Me rodeó los hombros con un brazo, en un gesto que para los demás parecía protector, pero que para mí fue una advertencia, una forma de tomar el control. «Javier, por favor, no te preocupes», dijo con una risa forzada, su voz melosa y tranquilizadora. «Sofía está un poco abrumada por la fiesta, lo está explicando mal. No es que los vendiera, estamos haciendo un upgrade. Quería darle una sorpresa con el nuevo modelo del próximo año. Ya sabes cómo es ella. Se preocupa por todo». La mentira era tan audaz, tan insultante en su simplicidad, que me dejó sin aliento. Me estaba pintando como una esposa nerviosa e irracional, incapaz de comprender una sorpresa tan generosa. Me apretó el hombro, ligeramente, una señal inequívoca para que le siguiera la corriente. Mi padre, un hombre de negocios acostumbrado a negociar y a mantener las apariencias, pareció aferrarse a esa explicación como a un salvavidas. No quería creer en la alternativa, en la posibilidad de que el hombre al que le había confiado a su hija fuera un mentiroso y un ladrón. Asintió lentamente, aunque la duda persistía en sus ojos. «Ah, bueno. Una sorpresa», repitió, tratando de convencerse a sí mismo. «Debiste habérmelo dicho, Alejandro. Me diste un buen susto». La tensión inmediata se disipó, y el murmullo de la fiesta volvió a crecer a nuestro alrededor. Alejandro, con su encanto de siempre, guió a mi padre hacia la barra para servirle un whisky, desviando la atención con la maestría de un ilusionista. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo la injusticia me envolvía. No solo me había traicionado, sino que ahora me había obligado a ser cómplice silenciosa de su engaño frente a la persona que más quería en el mundo. El control que ejercía sobre mí era absoluto. En medio de mi desolación sentí una mano suave en mi espalda. Era mi madre, Isabela. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. A diferencia de mi padre, ella no se había tragado la mentira. Sus ojos, llenos de una mezcla de preocupación y una furia silenciosa, me escrutaron profundamente. Vio más allá de mi sonrisa forzada y reconoció el dolor que intentaba ocultar. Me guió suavemente hacia una terraza más apartada, lejos de las miradas curiosas. «No tienes que decir nada ahora», susurró, su voz firme pero llena de calidez. «Pero sé que algo no está bien, y cuando estés lista para hablar, estaré aquí». «No estás sola en esto, Sofía». Ese simple gesto, esa validación silenciosa de mis sentimientos, fue como un ancla en medio de la tormenta. Por primera vez en meses, no me sentí completamente loca o paranoica. La mirada de mi madre me confirmó que mi intuición no me fallaba,
y esa certeza encendió una pequeña llama de determinación en mi interior. El resto de la noche fue una actuación tortuosa. Tuve que sonreír, agradecer los regalos y aceptar las felicitaciones por nuestro maravilloso primer año. Cada palabra de elogio hacia Alejandro se sentía como una puñalada. Él, por su parte, estaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con una confianza desbordante, como si nada hubiera pasado. Contaba anécdotas, reía a carcajadas y levantaba su copa para brindar por mi increíble esposa, mi socia, mi todo. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Me sentía como un fantasma en mi propia fiesta, observando desde fuera cómo el hombre, que había prometido amarme y protegerme, desmantelaba mi vida pieza por pieza, y lo hacía con una sonrisa en el rostro. La lujosa casa de mis padres, que siempre había sido mi refugio, se había transformado en el escenario de mi más profunda humillación. Cada rincón me recordaba la mentira que estaba viviendo. El viaje de regreso a nuestro apartamento en Brickell fue un silencio gélido y pesado. La fachada se había derrumbado en el momento en que cerramos la puerta del auto que habíamos tomado. Alejandro ya no sonreía. Su mandíbula estaba apretada y sus nudillos blancos sobre el volante. No me miró, pero sentí su ira irradiando en el espacio confinado. «No puedo creer lo que hiciste», siseó, rompiendo el silencio. «¿Tenías que montar esa escenita delante de todo el mundo? ¿Delante de tu padre? Querías dejarme en ridículo, ¿verdad?» El descaro de sus palabras me golpeó con la fuerza de una bofetada. Estaba invirtiendo la situación, culpándome a mí por exponer su engaño. «Yo no hice ninguna escena, Alejandro. Dije la verdad», respondí, mi voz temblando de rabia contenida. «Tú eres el que mintió. Vendiste mi auto, el regalo de mi padre, a mis espaldas». Su respuesta fue un bufido de desdén, como si mis sentimientos fueran un inconveniente menor en su gran esquema. Una vez en el apartamento, la confrontación explotó. La frialdad del diseño minimalista parecía amplificar la hostilidad entre nosotros. Le exigí una explicación real, no más mentiras ni excusas. Acorralado, finalmente admitió parte de la verdad, pero la envolvió en una nueva capa de manipulación. «Sí, lo vendí, ¿y qué?», espetó, su voz resonando en las paredes de cristal. «Tuvimos un problema de flujo de caja. Una inversión salió mal, lo hice para protegernos, para que no tuvieras que preocuparte por estas cosas, para mantener este estilo de vida que tanto te gusta». Me estaba presentando la traición como un sacrificio heroico, un acto de amor para preservarme en mi burbuja de ignorancia. Se pintó a sí mismo como el mártir que cargaba con el peso del mundo financiero sobre sus hombros, mientras yo era la niña desagradecida que no entendía las complejidades de la vida real. La injusticia era asfixiante. Me estaba robando y al mismo tiempo exigiendo mi gratitud. Mi mente, de repente lúcida y afilada por la ira, conectó los puntos. Recordé los sobres de bancos desconocidos que él escondía tan rápidamente, las llamadas susurradas. Esos sobres que llegaban, las cartas del banco que nunca me dejabas ver. ¿Tenían que ver con esto?, le pregunté, mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. Su rostro se transformó. La máscara de mártir se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y dura. «Eso no es asunto tuyo, Sofía», dijo cortante. «Te he dicho 1000 veces que yo me encargo de las finanzas. Confía en mí o no, pero deja de hacer preguntas sobre cosas que no entiendes». Con eso, dio por terminada la conversación. Se dio la vuelta y se encerró en su estudio, dejándome sola en medio del salón, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos. No solo no se arrepentía, sino que me estaba castigando por haber descubierto su secreto. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era mi madre. Su voz era calmada, pero sentí la urgencia debajo de la superficie. «Sofía, cariño, ¿cómo estás?», preguntó, omitiendo las trivialidades. Sabía que no estaba bien. Le conté la versión de Alejandro, la del problema de flujo de caja y la inversión fallida. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «No le creo, hija», dijo finalmente, su tono grave. La explicación de anoche en la fiesta fue una mentira descarada, y esta de ahora suena igual. Hay algo más.
Algo que no te está diciendo. Tu padre te regaló ese auto como símbolo de tu libertad. Que él te lo quite de esa manera. No es solo dinero, es un mensaje. Sus palabras validaron todo lo que mi instinto me había estado gritando. El control financiero era solo la herramienta. El verdadero objetivo era mi sumisión, mi dependencia total de él. Fue en esa conversación con mi madre cuando tomé una decisión. La humillación de la noche anterior, la rabia por sus mentiras y el miedo que me había paralizado durante meses se cristalizaron en una fría y clara determinación. Ya no iba a ser una espectadora en mi propia vida. No iba a aceptar sus excusas ni a permitir que me tratara como a una niña incompetente. Mamá, tienes razón, le dije, mi voz ya sin temblor, llena de una nueva resolución. Voy a averiguar qué está pasando realmente. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. El lujoso apartamento de Brickell, con sus vistas impresionantes y sus muebles de diseño, de repente me pareció una jaula. Una jaula muy cara y elegante, pero una jaula al fin y al cabo. Y yo estaba lista para encontrar la llave. La venta del Mercedes no era el final de la historia, era el principio de mi liberación. Mi primer paso hacia la verdad no fue un acto de valentía explosiva, sino un movimiento silencioso y aterrorizado en mi propio hogar. Esperé a que Alejandro se fuera a una de sus reuniones importantes, esas que ahora me sonaban a excusas vacías. Con el corazón martillándome en las sienes, me dirigí a su estudio. Ese cuarto siempre impecable y minimalista era su santuario, un lugar al que yo rara vez entraba. Estaba prohibido para mí, no con palabras, ¿no?, sino con una barrera invisible de desaprobación. Cada vez que cruzaba el umbral, él me preguntaba con una amabilidad afilada si necesitaba algo, haciéndome sentir como una intrusa. Pero ese día, la determinación que mi madre había encendido en mí era más fuerte que mi miedo. Respiré hondo, giré el pomo de la puerta de metal frío y entré en la boca del lobo, sintiendo que estaba a punto de profanar un altar y, al mismo tiempo, reclamar una parte de mi propia vida. El estudio olía a él, a su costosa colonia y al cuero de su silla de diseñador. Todo estaba en un orden casi militar. Documentos apilados en bandejas de acrílico, un monitor de computadora enorme y apagado, y una pequeña caja fuerte digital disimulada en la estantería. Sabía que no podría abrir la caja fuerte, pero mi instinto me decía que él no sería tan cuidadoso con todo. Comencé por el lugar más obvio, el cajón de su escritorio. Estaba cerrado con llave. Sentí una punzada de frustración, pero no me rendí. Recordé haberlo visto guardar correspondencia en un archivador de metal gris que estaba en una esquina, casi oculto detrás de una planta ornamental. Me arrodillé, sintiendo el frío del suelo de concreto pulido a través de mis pantalones, y deslicé el primer cajón. Estaba lleno de carpetas etiquetadas con nombres de clientes y proyectos. Nada fuera de lo común, pero en el último cajón, al fondo, encontré una carpeta sin etiqueta. Dentro de esa carpeta anónima, el caos contradecía el orden del resto del estudio. Había papeles arrugados, cartas de bancos y extractos de tarjetas de crédito que yo nunca había visto. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Eran de tarjetas a su nombre, con límites de crédito altísimos y saldos que me revolvieron el estómago. Estaba gastando miles de dólares al mes en restaurantes de lujo, tiendas de ropa de marca y lo que parecían ser retiros de efectivo en casinos, pero lo peor estaba por venir. Encontré una carta de una entidad de crédito que no reconocí. Era una notificación de un préstamo personal. Miré la cifra y sentí que el aire me faltaba. Eran $250,000, una suma astronómica imposible. No era un problema de flujo de caja, era un abismo financiero del que yo no tenía la menor idea. La venta del Mercedes, que me había parecido la máxima traición, ahora se veía como una simple gota de agua en un océano de deudas y engaños. Los $60,000 del auto ni siquiera habrían hecho mella en esa cantidad. Me senté en el suelo, con los papeles esparcidos a mi alrededor, sintiéndome increíblemente estúpida. Todas las piezas encajaron de golpe, su control sobre mi sueldo, su insistencia en manejar las finanzas, su secretismo. No estaba protegiéndome, estaba ocultando su imprudencia, su adicción al gasto, su fracaso.
Me había utilizado como un escudo, manteniendo la fachada de una vida perfecta mientras se hundía en un pozo de deudas. La humillación de la fiesta no era nada comparada con la que sentía en ese momento, sola en su estudio, descubriendo que nuestro matrimonio no era un castillo de naipes, sino una casa construida sobre arenas movedizas. Continué revisando los papeles, ahora con una furia fría y metódica. Necesitaba entenderlo todo. Entre las notificaciones de deuda encontré un documento que me heló la sangre. Era una copia de un acuerdo de garantía. Estaba lleno de jerga legal que apenas comprendía. Pero dos cosas destacaron con una claridad aterradora. La primera era el nombre del prestamista, el mismo del préstamo de $250,000. La segunda, bajo la sección de activos en garantía, había una referencia a un paquete de acciones. No le di mucha importancia al principio, hasta que vi el nombre de la empresa. Javier Moreno Holdings, Inc., la empresa de mi padre. Sentí una náusea violenta. ¿Cómo era posible? ¿Qué tenía que ver Alejandro con las acciones de la compañía de mi papá? No tenía ningún sentido, pero el documento estaba ahí, en blanco y negro, como una serpiente venenosa enroscada entre las otras mentiras. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación lógica. Recordé vagamente a mi padre mencionando algo sobre un regalo para asegurar tu futuro, el día de la boda, pero en el torbellino de emociones de ese día, no le presté atención. Pensé que se refería al auto. ¿Podría ser que me hubiera regalado acciones de su empresa? ¿Y que yo no lo supiera? Y si era así, ¿cómo había terminado ese regalo en manos de Alejandro, siendo usado como garantía para un préstamo que yo desconocía? La idea era tan monstruosa, tan retorcida, que parte de mí se negaba a aceptarla. Pero la evidencia estaba frente a mis ojos. Él no solo había vendido mi auto. Había tomado algo mucho más valioso, algo que representaba el trabajo y el legado de mi familia, y lo había apostado sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Esta ya no era una simple traición matrimonial. Era un fraude. Guardé los papeles más incriminatorios, incluyendo el acuerdo de garantía y el estado de cuenta del préstamo, y los escondí en mi portafolio de diseño, un lugar donde él nunca miraría. Puse todo lo demás de vuelta en su sitio, con un cuidado extremo para no dejar rastro de mi incursión. Cuando Alejandro regresó a casa esa noche, yo era una persona diferente. La mujer asustada y confundida de la mañana había sido reemplazada por alguien con una calma gélida y una claridad aterradora. Lo observé mientras hablaba de su día, de sus éxitos y sus planes, y cada palabra sonaba hueca, falsa. Ya no veía al hombre encantador del que me había enamorado, sino a un extraño, un estafador que había estado durmiendo a mi lado. Tuve que hacer un esfuerzo físico para no gritarle, para no arrojarle los papeles a la cara. Mi plan ya no era confrontarlo, sino reunir pruebas. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierta, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y me pregunté cómo alguien podía vivir con tal nivel de engaño. Planeé mi siguiente movimiento. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, alguien que entendiera el mundo de las finanzas y las leyes, pero sobre todo, alguien en quien pudiera confiar ciegamente. Solo había una persona que cumplía con ambos requisitos: mi madre. Ella no solo me había creído sin dudarlo, sino que conocía los entresijos de los negocios de mi padre mejor que nadie. Isabela no era solo la esposa de un empresario. Era su socia silenciosa, su consejera más astuta. La intuición de una madre, combinada con su agudo sentido para los negocios, era el arma que necesitaba para desenmascarar a Alejandro de una vez por todas. A la mañana siguiente, mientras Alejandro estaba en la ducha, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a mi madre. Fue corto y directo. Mamá, necesito verte. A solas. Encontré algo. Es mucho peor de lo que imaginábamos y tiene que ver con la empresa de papá. Por favor, llámame cuando puedas. No pasaron ni 5 minutos antes de que mi teléfono vibrara. Era ella. Su voz era seria, sin preámbulos. ¿Dónde estás? Voy por ti. Le expliqué que no podía, que Alejandro sospecharía. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería en Coconut Grove a mediodía. Le dije a Alejandro que tenía una reunión con un cliente importante, usando sus propias tácticas en su contra.
Por primera vez sentí que estaba un paso por delante de él. El juego había cambiado, y yo ya no era un peón. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de miedo y una extraña sensación de poder. La Sofía que había aceptado una mesada de su propio dinero, la que pedía permiso para usar su propio auto, había muerto en la fiesta de aniversario. La que quedaba estaba herida, furiosa, pero también despierta. Sostuve los documentos que había fotocopiado con la aplicación de mi teléfono, la prueba digital de su traición. Sabía que el camino que tenía por delante sería doloroso y destructivo. Probablemente significaría el fin de mi matrimonio y un escándalo que salpicaría a mi familia. Pero la alternativa, seguir viviendo en esa jaula dorada, siendo la esposa ignorante y controlada, era impensable. La verdad, por muy fea que fuera, era el único camino hacia la libertad, y estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final, sin importar el costo. La cafetería en Coconut Grove era un pequeño oasis de calma, con el aroma a café recién molido y el suave murmullo de las conversaciones de fondo. Llegué unos minutos antes, con el corazón latiéndome en la garganta y una carpeta de documentos que pesaba como si contuviera el destino del mundo. Elegí una mesa en una esquina apartada desde donde podía ver la puerta. Cuando mi madre, Isabela, entró, supe que no había cometido un error al llamarla. Su rostro, normalmente sereno y elegante, estaba marcado por una línea de preocupación, pero sus ojos me encontraron con una determinación inquebrantable. Se sentó frente a mí, sin pedir nada, y simplemente dijo: «Estoy aquí, Sofía. Muéstrame qué encontraste». Su calma era el ancla que necesitaba desesperadamente en medio de mi tormenta personal. La única fuerza estable en un mundo que se había desmoronado bajo mis pies. Sin decir una palabra, abrí la carpeta y deslicé los papeles sobre la mesa de madera oscura. El acuerdo de garantía, los extractos de las tarjetas de crédito, la notificación del préstamo de $250,000. Observé su rostro mientras los leía, esperando ver sorpresa o incredulidad, pero lo que vi fue algo mucho más aterrador. Un reconocimiento sombrío. Sus dedos, adornados con anillos discretos pero elegantes, trazaron la línea donde aparecía el nombre de la empresa de mi padre. No necesitó preguntarme cómo los había encontrado. Su mirada se levantó y se encontró con la mía, y en sus ojos vi la confirmación de mi peor pesadilla. «Sabía que tu padre había hecho esto», susurró, su voz apenas audible. «No el préstamo, por supuesto. Las acciones. Quería darte un respaldo, un futuro seguro que nadie pudiera tocar. Lo puso a tu nombre, en un fideicomiso. Nunca imaginó que el depredador ya estaba dentro de casa. Sofía». La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Mi padre, en un acto de amor puro y protector, me había entregado una parte de su legado, un secreto destinado a ser mi red de seguridad. Y Alejandro, el hombre en quien mi padre había confiado, había profanado ese regalo de la manera más vil posible. Había encontrado una laguna legal, alguna cláusula que le permitía, como mi esposo y gestor de nuestras finanzas, acceder a ese fideicomiso y usarlo para sus propios fines egoístas. La traición ya no era solo contra mí, era contra mi familia, contra la confianza ciega que mi padre le había profesado. Mi madre continuó, su voz ahora afilada como el acero. Tu padre es un hombre brillante en los negocios, pero es un pésimo juez de carácter cuando se trata de las personas que ama. Vio en Alejandro al hijo que nunca tuvo y se negó a ver las señales de alerta. ¿Qué señales?, le pregunté, mi voz rota. Mi madre suspiró, una mezcla de tristeza y frustración en su gesto. Pequeñas cosas al principio, su obsesión por la apariencia, por proyectar una imagen de éxito que no siempre se correspondía con la realidad. Las conversaciones que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Yo le advertí a tu padre, le dije que algo no me cuadraba, pero él me acusó de ser sobreprotectora, de no darle una oportunidad al hombre que su hija había elegido. Sus palabras no eran un «te lo dije», sino una confesión de su propia impotencia. Había visto la serpiente en nuestro jardín, pero no había podido convencer al jardinero del peligro. Ahora, el veneno se había extendido y amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido, no solo mi matrimonio, sino la paz de nuestra familia.
En ese momento, una ola de pánico me invadió, tan fría y paralizante como el hielo. La magnitud de lo que estábamos a punto de desatar me abrumó. Mamá, si hacemos esto, si lo exponemos, será un escándalo, balbuceé, las lágrimas finalmente brotando de mis ojos. Destruirá la reputación de papá. La gente hablará, seremos la comidilla de todo Miami. ¿Y si Alejandro lo niega todo? ¿Y si me hace quedar como la loca, la esposa vengativa? El miedo a la humillación pública, a la batalla legal que se avecinaba, era casi tan aterrador como la traición misma. Por un instante, la idea de simplemente dejarlo todo, de desaparecer y olvidar, me pareció la salida más fácil, aunque significara renunciar a mi propia justicia y a mi futuro. Mi madre extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Su agarre era firme, infundiéndome una fuerza que yo no creía poseer. «Escúchame bien, Sofía», dijo, su voz intensa y sin rastro de duda. «El escándalo no es exponer a un estafador. El verdadero escándalo es permitir que siga destruyendo tu vida en silencio. La reputación de tu padre se recuperará. Es un hombre fuerte. Pero tú no puedes permitir que este hombre te robe un centavo más, ni un minuto más de tu vida. Lo que él te hizo no es un error matrimonial, es un delito. Y los criminales no merecen nuestro silencio, merecen enfrentar las consecuencias. No estás sola en esto. No lo estarás ni un segundo». Su convicción era tan poderosa que barrió mis dudas y solidificó mi resolución en un propósito inquebrantable. Con una nueva determinación, mi madre sacó su teléfono. «Tengo a la persona perfecta para esto», dijo mientras buscaba en sus contactos. «Se llama Elena Vargas. Es la mejor abogada de fraude financiero de la ciudad. Es discreta, implacable y, lo más importante, no se deja intimidar por hombres como Alejandro». Marcó el número y en menos de un minuto estaba hablando con la misma Elena, explicando la urgencia de la situación sin dar demasiados detalles por teléfono. Consiguió una cita para nosotras a la mañana siguiente. El plan ya no era una idea abstracta. Tenía un nombre, una hora y un lugar. La maquinaria de la justicia, mi justicia, se había puesto en marcha, y el sonido era ensordecedor en el silencio de mis pensamientos. Volver a casa esa tarde fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. El apartamento de Brickell, que antes me parecía un símbolo de éxito, ahora se sentía como la escena de un crimen. Cada objeto de diseño, cada vista panorámica de la bahía, estaba manchado por el dinero robado y las mentiras. Alejandro llegó a casa más tarde, rebosante de su encanto habitual. Me trajo flores, me habló de un nuevo cliente que había conseguido y de un restaurante al que quería llevarme el fin de semana para compensar el mal rato de la fiesta. Tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para sonreír, para asentir, para no gritarle en la cara que era un ladrón y un mentiroso. Me sentí como una espía en mi propia vida, reuniendo fuerzas en silencio mientras él, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, seguía interpretando su papel de esposo perfecto. A la mañana siguiente, en la oficina de Elena Vargas, el mundo se sentía diferente. Era un espacio de poder, decorado con maderas oscuras, cristal y acero, un reflejo de la mujer que nos recibió. Elena era todo lo que mi madre había prometido, aguda, directa y con una mirada que parecía ver a través de las mentiras. Escuchó mi historia sin interrumpir, revisando los documentos que le entregué con una concentración absoluta. Cuando terminé de hablar, no hubo palabras de consuelo ni expresiones de compasión. Hubo algo mucho mejor, un plan de acción. «Esto es fraude fiduciario, malversación de fondos y posiblemente extorsión conyugal», dijo con una calma escalofriante. «Tenemos todo lo que necesitamos para actuar y para actuar rápido. Lo primero es presentar una orden de restricción temporal para congelar todas sus cuentas, incluyendo las conjuntas. Lo segundo es notificar al prestamista del fraude. Y lo tercero, Sofía, es presentar la demanda de divorcio». La secuencia de sus palabras era como el sonido de martillos clavando los últimos clavos en el ataúd de mi matrimonio. Era real, era definitivo. Elena me miró fijamente, sus ojos serios y penetrantes.
Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Él será notificado y la guerra comenzará. Necesito saber que estás lista para esto. No será fácil. Intentará manipularte, culparte, hacerte sentir culpable. ¿Estás preparada para luchar por tu futuro? Miré los documentos sobre su pulido escritorio, la prueba tangible de mi humillación y de su traición. Pensé en el boleto de autobús en mi bolsillo, en la mirada de mi padre, en la fuerza de mi madre. La mujer que había llegado en autobús a su propia fiesta de aniversario ya no existía. En su lugar, había una mujer que estaba a punto de recuperar el control de su vida, sin importar el costo. Miré a Elena directamente a los ojos y con una voz que no reconocí como la mía, dije: «Estoy lista». La sensación de poder que sentía al salir de la oficina de Elena Vargas era extraña, casi ajena a mí. Era una calma gélida que se había instalado en el centro de mi pecho, reemplazando la ansiedad y el miedo que me habían consumido durante meses. Ese día no fui a trabajar. En su lugar, volví a nuestro apartamento en Brickell, el escenario de mi silenciosa sumisión, y lo preparé para el acto final. No lloré, no sentí tristeza, solo una determinación de acero. Puse los documentos que Elena me había preparado dentro de una elegante carpeta de cuero. Irónicamente, una que Alejandro me había regalado. La coloqué en el centro de la mesa de centro de mármol, el único objeto en esa vasta y minimalista sala de estar. Luego me senté en el sofá blanco y esperé. Cada minuto que pasaba, el eco de mis propias palabras en la oficina de la abogada resonaba en mi mente. Estoy lista. Y por primera vez en mucho tiempo, era la verdad más absoluta que conocía. Cuando Alejandro llegó esa noche, lo hizo con su habitual fanfarria de falso encanto. Traía una botella de champán caro y 2 copas. «Mi amor, para celebrar que cerramos un gran negocio», anunció, su sonrisa tan brillante y vacía como siempre. Me miró, esperando que me levantara, que lo besara, que participara en su farsa. Pero yo no me moví. Permanecí sentada, mirándolo con una serenidad que lo descolocó por completo. Su sonrisa vaciló por un instante. «¿Pasa algo, Sofía? Estás muy callada». Se acercó, dejando la botella sobre la barra de la cocina, y su mirada finalmente se posó en la carpeta que descansaba sobre la mesa. La curiosidad reemplazó a su alegría forzada. «¿Qué es eso? ¿Un nuevo proyecto de diseño?» Su ignorancia de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él era casi patética. En ese momento, vi con una claridad dolorosa que nunca me había conocido en absoluto. «No es un proyecto, Alejandro. Es nuestro futuro», le respondí, mi voz nivelada, sin un ápice de temblor. Le hice un gesto para que se sentara en el sillón de enfrente. Obedeció, aunque con una creciente inquietud en sus ojos. Se sentó al borde del asiento, como un animal preparándose para huir. Abrí la carpeta lentamente, saboreando el poder que sentía por primera vez en nuestra relación. Saqué el primer documento y lo deslicé sobre la superficie de mármol hacia él. Era una copia del registro de venta del Mercedes-Benz. «Empecemos por lo más simple», dije, mi tono tan frío como el de una cirujana a punto de hacer una incisión. «El auto. Lo vendiste por $60,000, un buen precio, debo admitir. Pero no fue para un upgrade ni por un problema de flujo de caja. Fue para cubrir los intereses de algo mucho más grande, ¿verdad?» Su rostro palideció. Intentó reír, un sonido hueco y forzado que no engañó a nadie. «Sofía, ya hablamos de esto. Fue una decisión de negocios, para protegernos». Su voz, normalmente tan segura, tenía un filo de pánico. «No, Alejandro. Fue una decisión tuya para proteger tus secretos». Lo corregí, deslizando el segundo documento sobre la mesa. Era la notificación del préstamo personal por $250,000. Sus ojos se abrieron como platos. Vio su nombre, la cifra, la fecha. La mentira se estaba desmoronando frente a él, papel por papel. «Me dijiste que yo no entendía de finanzas. Tienes razón, no las entendía. Pero he tenido una buena maestra últimamente. Resulta que soy una alumna muy rápida cuando se trata de descubrir un fraude». La palabra fraude quedó suspendida en el aire entre nosotros.
cargada de un peso insoportable. Fue entonces cuando saqué el tercer y último documento, el arma definitiva, la prueba de su traición más profunda. Era la copia del acuerdo de garantía, con la referencia explícita a las acciones de Javier Moreno Holdings, Inc. Lo puse encima de los otros. Pero esto es lo que no te perdono, dije, mi voz finalmente quebrándose, no de debilidad, sino de una rabia pura y helada. Usaste el regalo de mi padre, el futuro que él quiso asegurarme en secreto. Lo usaste como garantía para pagar tus deudas de casino y tu estilo de vida de millonario falso. Apostaste mi futuro, Alejandro, y perdiste. Su arrogancia, su encanto, toda la fachada que había construido con tanto esmero, se derrumbó en un instante. Se quedó mirando los papeles, su boca ligeramente abierta, sin poder articular una sola palabra. El hombre que siempre tenía una respuesta, una excusa, una mentira, se había quedado mudo. El silencio en el apartamento era absoluto, roto solo por el zumbido distante del tráfico de Brickell. Vi el pánico puro en sus ojos. Era el miedo de un estafador que ha sido descubierto, la terrorífica comprensión de que el juego se había terminado. Intentó hablar, pero solo emitió un balbuceo incoherente. Sofía, yo puedo explicarlo, es un malentendido. No es lo que parece, pero sus palabras carecían de convicción. Eran los últimos espasmos de un mentiroso acorralado. Ahórratelo. Lo corté, poniéndome de pie. Ya no tienes que explicarme nada. De hecho, a partir de ahora, todas tus explicaciones se las darás a mi abogada. Saqué un último sobre de la carpeta. No eran más pruebas, eran los papeles del divorcio. Los dejé caer sobre el montón de documentos, como la última palada de tierra sobre una tumba. Su reacción fue visceral. Se levantó de un salto, derribando una copa de cristal que se hizo añicos en el suelo. «¡No puedes hacerme esto!», gritó. Su voz finalmente encontrando su registro, pero ahora era un chillido de desesperación. «Después de todo lo que he hecho por nosotros, por ti», la audacia de sus palabras casi me hizo reír. «No, Alejandro, hiciste todo esto por ti. Yo solo era el medio para conseguirlo. Era tu coartada, tu cuenta bancaria, tu red de seguridad. Pero se acabó». Caminé hacia la puerta, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de la prisión que había sido mi vida con él. La mujer que había llegado humillada en autobús a su propia fiesta de aniversario estaba a punto de irse en sus propios términos, con la cabeza en alto. Antes de salir, me detuve y me volví para mirarlo por última vez. Estaba de pie en medio de los restos de su engaño, una figura patética rodeada de muebles de diseño y mentiras rotas. «Por cierto», añadí con una calma que lo destruyó más que cualquier grito, «mi madre lo sabe todo, y se lo contó a mi padre anoche. Él fue quien le pidió a Elena Vargas que congelara todas las cuentas esta mañana, incluyendo aquella donde depositaba mi sueldo. Buena suerte pagando a tus acreedores ahora». Vi el último rastro de color abandonar su rostro. La mención de mi padre, el hombre al que había engañado tan descaradamente, fue el golpe de gracia. Había perdido no solo a su esposa, sino a su benefactor, su coartada y su fuente de ingresos, todo en una sola noche. Cerré la puerta del apartamento sin mirar atrás. No corrí. Caminé por el pasillo de paredes blancas y asépticas, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. El peso de su control, de sus mentiras, de la humillación, se había desvanecido. En el vestíbulo, dejé las llaves del apartamento en el mostrador del conserje. «Ya no vivo aquí», le dije al hombre, que me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. No necesité sus llaves, ni su auto, ni su dinero. Tenía las mías propias. Al salir a la noche cálida de Miami, el aire húmedo nunca se había sentido tan dulce. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me parecía una amenaza, sino una promesa. La promesa de una vida que, finalmente, sería solo mía. El sonido de los cristales rotos en el suelo de mármol de nuestro apartamento se convirtió, en mi memoria, en el sonido de mis cadenas rompiéndose. Alejandro no trató de seguirme. Su mundo, construido sobre una base de engaño, se había derrumbado sobre él,
y yo sospechaba que estaba demasiado ocupado tratando de respirar bajo los escombros como para pensar en mí. En ese momento no sentí ni odio ni pena por él, solo un inmenso y abrumador vacío donde antes había habido amor, o al menos la ilusión de amor. Era el vacío necesario para empezar a construir algo nuevo, algo real, algo que me perteneciera por completo. La Sofía que había entrado a ese apartamento por la tarde, armada con documentos y una resolución frágil, no era la misma que salió esa noche. La que salió era libre. Mientras esperaba que el auto de mi madre me recogiera, miré hacia el imponente rascacielos de cristal donde había vivido mi mentira. Las luces de nuestro apartamento, en el piso 35, brillaban como una estrella falsa en el horizonte de Miami. Recordé la humillación del boleto de autobús, el símbolo de mi impotencia. Ahora, parada en la misma acera, ya no me sentía humillada. Ese boleto de papel no había sido un certificado de mi derrota, sino el billete de ida hacia mi propia liberación. Fue el catalizador que me obligó a abrir los ojos, la pequeña pieza que, al caer, provocó el derrumbe de todo el castillo de naipes. Y por eso, en un giro extraño del destino, estaba agradecida. La verdad, aunque brutal, me había devuelto la vida que Alejandro me había estado robando en silencio. Los meses que siguieron a esa noche fueron un borrón de procedimientos legales y una lenta reconstrucción personal. El divorcio fue, como era de esperar, contencioso. Alejandro, a través de sus abogados, intentó pintar un cuadro en el que yo era una esposa inestable y vengativa, manipulada por mis padres para destruir su carrera. Fue una estrategia desesperada y patética. Pero Elena Vargas era un muro de contención. Cada acusación, cada intento de difamación era respondido con una montaña de pruebas irrefutables, extractos bancarios, correos electrónicos y el testimonio del corredor que gestionó la venta del Mercedes. La verdad era tan sólida que sus mentiras simplemente se estrellaban contra ella y se desvanecían. Al final, sin dinero para sostener una larga batalla legal, se vio obligado a aceptar un acuerdo en el que renunciaba a cualquier reclamación sobre nuestros bienes, a cambio de que mi padre no presentara cargos criminales por fraude. Fue una victoria silenciosa, pero definitiva. El proceso para recuperar las acciones fue más complejo, pero igualmente exitoso. Elena demostró ante el prestamista y los tribunales que el fideicomiso había sido accedido de manera fraudulenta, explotando la confianza marital y falsificando mi consentimiento implícito. El acuerdo de garantía fue declarado nulo. Recuperé el control total de ese legado que mi padre me había dado, pero esta vez, con pleno conocimiento de su existencia y su valor. Fue un momento increíblemente poderoso. Por primera vez en mi vida, abrí mi propia cuenta bancaria, una a la que solo yo tenía acceso. Depositar mi primer sueldo en esa cuenta, ver mi nombre y solo mi nombre en la aplicación del banco, fue un acto de independencia más significativo que cualquier otra cosa. El dinero ya no era una herramienta de control en manos de otro. Era mi trabajo, mi esfuerzo, mi libertad tangible. Alejandro, por su parte, experimentó la caída libre que él mismo había provocado. Sin acceso a mi sueldo ni al crédito de mi familia, su castillo de naipes se derrumbó con una velocidad asombrosa. Los socios importantes que tanto le gustaba mencionar dejaron de contestar sus llamadas. Tuvo que vender su colección de relojes de lujo y su ropa de diseñador para pagar sus deudas más urgentes y los honorarios de sus abogados. La última vez que supe de él, se había mudado del apartamento de Brickell a un pequeño estudio alquilado en una zona mucho menos glamorosa de la ciudad. La fachada de éxito que había construido con tanto esmero se había desvanecido, dejando al descubierto al hombre inseguro y desesperado que siempre había sido. No sentí satisfacción en su ruina, solo un profundo alivio por haberme alejado de su órbita destructiva. La relación con mi padre cambió fundamentalmente. Tuvimos una conversación larga y dolorosa unas semanas después de que todo explotara. Se sentó frente a mí con una vulnerabilidad que nunca antes le había visto, y se disculpó. No por el regalo, sino por su ceguera. «Te fallé, Sofía», me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba tan orgulloso de la vida que creía que tenías, que me negué a ver la verdad. Tu madre me lo advirtió, y no la escuché.
Puse mi confianza en el hombre equivocado y te puse en peligro. En ese momento no vi al poderoso empresario, sino a mi papá, un hombre que me amaba y que había cometido un error por ese mismo amor. Lo abracé y lo perdoné, y desde ese día nuestra relación se volvió más honesta y fuerte que nunca. Ya no había secretos entre nosotros, solo un respeto mutuo y un apoyo incondicional. Mi madre, Isabela, se convirtió en mi roca. Su apoyo nunca flaqueó. Fue ella quien me acompañó a buscar mi primer apartamento sola, un lugar luminoso y acogedor en Wynwood, lleno de color y arte, el polo opuesto a la jaula fría y minimalista de Brickell. Me ayudó a decorarlo, no con objetos caros, sino con piezas que reflejaban quién era yo realmente. Nuestra relación floreció, basada en una nueva complicidad. Ella me había enseñado, con su ejemplo, que la fuerza de una mujer no siempre reside en gritar, sino a veces en observar, en reunir pruebas y en actuar en el momento preciso. Su intuición, que mi padre había desestimado, nos había salvado a todos de un daño aún mayor. Él ahora la escuchaba con un respeto renovado, y su matrimonio, al igual que mi relación con ellos, se solidificó sobre la base de la verdad. Dejé mi trabajo en la agencia de diseño. Necesitaba un nuevo comienzo en todos los aspectos de mi vida. Con una parte del dinero que había recuperado, monté mi propio estudio de diseño gráfico. Fue aterrador y emocionante. Los primeros meses fueron difíciles, pero la sensación de construir algo mío, desde cero, era incomparable. Me especialicé en trabajar con emprendedoras, mujeres que, como yo, estaban forjando su propio camino. Mi historia, que al principio fue una fuente de vergüenza, se convirtió en una fuente de conexión. Sin dar detalles escabrosos, podía hablar de la importancia de la independencia financiera y de la confianza en una misma, y mis clientas entendían. Mi trabajo adquirió un propósito que iba más allá de la estética. Se convirtió en una forma de empoderamiento. Hace unos meses, mientras caminaba por el Design District, vi a Alejandro. Estaba saliendo de una cafetería, notablemente más delgado, con ropa que no era de marca y una expresión de derrota en el rostro. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. En su mirada vi un destello de pánico, de vergüenza, antes de que apartara la vista rápidamente y se perdiera entre la multitud. Yo, en cambio, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera lástima. Era como mirar a un completo desconocido, un fantasma de una vida pasada que ya no tenía ningún poder sobre mí. Seguí caminando sin cambiar el paso, sintiendo el sol de Miami en mi cara. Él ya no era parte de mi historia. Era simplemente un capítulo cerrado, un prólogo doloroso a la verdadera historia de mi vida, la que estaba escribiendo ahora. Mi padre nunca vendió la empresa. De hecho, después de todo lo sucedido, me ofreció un puesto en el consejo directivo, no como un regalo, sino como una socia. Quería mi perspectiva, mi voz. Acepté, no por el dinero o el estatus, sino porque sentí que era una forma de honrar el legado que casi pierdo y de asegurarme de que nuestra familia nunca más fuera vulnerable a la manipulación. Aprendí sobre inversiones, sobre contratos y sobre cómo proteger nuestros activos. La mujer que una vez fue considerada demasiado ingenua para entender de finanzas, ahora firmaba documentos que decidían el futuro de la compañía familiar. Fue la reversión final y más satisfactoria de todas. Hoy, cuando veo un Mercedes-Benz blanco en la calle, a veces sonrío. Ya no es un símbolo de traición ni de humillación. Es un recordatorio de que a veces tienes que llegar a una fiesta en autobús para darte cuenta de que mereces conducir tu propio camino. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Cada decisión, cada éxito y cada fracaso me pertenecen por completo. Y esa sensación de propiedad, de autonomía total, es un lujo que ningún dinero puede comprar y que nadie, nunca más, me podrá quitar. Las llaves de mi vida, ahora, cuelgan donde siempre debieron estar, firmemente en mis propias manos. Esa última vez que vi a Alejandro, reducido a una sombra de sí mismo, entendí algo fundamental. Mi viaje no se trataba de su caída, sino de mi ascenso. No se trataba de venganza, sino de recuperación. Durante mucho tiempo, creí que el amor significaba entregar partes de mí misma. Mi confianza, mi independencia, mi voz. Pensaba que ceder el control era una prueba de amor y de fe en nuestra vida juntos.
pero lo que viví me enseñó la lección más importante de todas. El amor verdadero no te pide que te hagas más pequeña para que el otro pueda sentirse más grande. El amor genuino te da espacio para crecer, te celebra, y nunca, bajo ninguna circunstancia, te quita las llaves de tu propia vida para dejarte esperando en la acera. Si algo he aprendido de todo este doloroso proceso, es que las banderas rojas más peligrosas no siempre son gritos y peleas. A veces son susurros, son las pequeñas concesiones que hacemos en nombre de la paz, las preguntas que decidimos no hacer para evitar un conflicto, el control que se disfraza de cuidado y protección. La frase «yo me encargo de todo para que no te preocupes» puede sonar como un acto de amor, pero a menudo es el primer ladrillo en la construcción de una jaula dorada. Aprendí a escuchar esa voz interior, esa inquietud silenciosa que me advertía que algo no estaba bien, incluso cuando todo el mundo a mi alrededor aplaudía la fachada perfecta. Esa voz es tu instinto de supervivencia, y silenciarla es el primer paso para perderte a ti misma. La moraleja de mi historia es tan simple y tan compleja como la que mi padre intentó enseñarme con su regalo. El verdadero amor te da libertad, no te quita las llaves. Y no hablo solo de las llaves de un auto. Hablo de las llaves de tu cuenta bancaria, de tus decisiones, de tus sueños, de tu futuro. Una pareja es un copiloto, alguien que se sienta a tu lado para ayudarte a navegar el camino, no alguien que te obliga a sentarte en el asiento trasero de tu propia vida mientras él conduce a un destino que solo él conoce. La confianza no se exige, se construye con transparencia, y cuando esa transparencia se rompe, cuando los secretos financieros y las mentiras se convierten en la norma, ya no estás en una sociedad, estás en una trampa. Por eso, quiero hablarles directamente a quienes puedan sentirse identificadas con alguna parte de mi historia. La independencia financiera no es una cuestión de ambición o de desconfianza, es una cuestión de dignidad. No importa cuánto ganes o cuánto aporte tu pareja, debes conocer cada detalle de tus finanzas. Debes tener tu propio acceso, tu propia voz y tu propio poder de decisión. Ceder ese poder es ceder una parte fundamental de tu autonomía. No permitas que nadie te haga sentir incompetente o ignorante en temas de dinero. Aprender es poder, y saber dónde estás parada financieramente es el primer paso para asegurarte de que nadie pueda mover el suelo bajo tus pies sin que te des cuenta. También aprendí que no tienes que luchar estas batallas sola. Mi mayor error fue el silencio, la vergüenza que me impidió hablar antes. Creía que admitir mis problemas era admitir mi fracaso. Pero la verdadera fuerza no está en soportar el dolor en soledad, sino en tener el valor de pedir ayuda. Busca a tu Isabela, a esa madre, hermana o amiga que te mirará a los ojos y te creerá sin dudarlo. Busca a tu Elena Vargas, a esa profesional que te dará las herramientas para luchar. El aislamiento es el mejor amigo del manipulador. Romperlo es el primer acto de rebelión, el momento en que dejas de ser una víctima y te conviertes en la protagonista de tu propia historia de rescate. Al final, mi historia no es una tragedia, es una historia de renacimiento. La humillación que sentí en esa fiesta de aniversario, esperando un autobús vestida de gala, no fue mi final, fue mi punto de partida. A veces, tenemos que tocar fondo y sentirnos completamente despojados de todo para encontrar la fuerza de reconstruirnos desde los cimientos. Pero esta vez, sobre una base sólida de amor propio y respeto innegociable. El castillo de naipes se derrumbó, sí, pero me dejó un terreno despejado para construir una casa de verdad, una donde yo decido quién tiene la llave de la puerta principal. Y esa llave, ahora, solo la tengo yo. ¿Has sentido alguna vez que las llaves de tu propia vida estaban en manos de otra persona? Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si ha resonado con algo que has vivido o temes vivir, te invito a que te quedes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque lo que te he contado es solo el principio. La próxima historia que compartiré es sobre cómo reconstruí mi vida desde cero después de la tormenta. Y créeme, los primeros pasos para recuperar tu poder son los más importantes y los que nadie te cuenta. Tu historia también merece ser escuchada.